Si bien existen varios SCP realmente peligrosos y capaces de desaparecer a los humanos en cuestión de segundos, existe uno que es todo lo contrario, ya que es súper tierno y amigable. Estoy hablando del SCP-999 o también conocido como el monstruo de las cosquillas. En el video de hoy te explicaré sobre qué es el SCP-999, si es o no necesario su contención, si es peligroso para la humanidad. También hablaremos acerca de cuáles son sus características más peculiares, cómo es su forma, de qué se alimenta y cuáles son las habilidades que tiene esta criatura. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita de notificaciones, ya que estaré subiendo de 4 a 5 videos a la semana. Yo soy tu amigo Mr. Top, y sin más dilación, comenzamos. El SCP-999 se encuentra dentro de la categoría de ultra seguro, por lo que no es nada peligroso para las personas o miembros de la Fundación. Por esta misma razón, la forma de contención del SCP-999 son limitadas, ya que este tiene permitido vagar de forma libre dentro de las instalaciones si así lo desea. En los únicos momentos que se lo encierra dentro de su corral, que es la forma de contenerlo por así decirlo, es entre las 8 y 9 de la noche, que es en la hora que él duerme, pero también se lo debe mantener dentro de su corral cuando haya encierros o emergencias. Esto se lo hace más por su propia seguridad. Los encargados del SCP-999 deben mantener el corral limpio, además de cambiarle la comida 2 veces al día. Ya que se trata de un SCP ultra seguro, todo personal puede entrar en su corral y jugar con él cuando éste se aburra, pero siempre recordando que deben hablar en un tono tranquilo y no amenazador, para no asustar al SCP-999. El SCP-999 se parece a una gran masa amorfa y gelatinosa de fango naranja translúcido, tiene una consistencia similar a la mantequilla de cacahuate y pesa alrededor de 120 libras. Referente a su tamaño, es tan maleable que puede aplanar su cuerpo hasta 2 centímetros de grosor, además de cambiar de forma cuando el así lo desee, pero cuando se encuentra descansando, se le puede apreciar de un tamaño de alrededor de 2 metros de ancho y de 1 metro de alto. La composición del SCP-999 consiste en una sustancia aceitosa desconocida para la ciencia moderna. Además, el sujeto no parece tener otros órganos dignos de mencionar. Muchos catalogan su comportamiento como un perro juguetón y fiel, ya que cuando se acercan a él, este reacciona con una euforia abrumadora, saltando encima de estos para abrazarlos, mientras acaricia la cara de la persona emitiendo agudos gorjeos y arrullos todo el tiempo. El nombre del monstruo de las cosquillas se debe a su actividad favorita, que es la lucha de cosquillas. A menudo se envuelve completamente en la persona, desde el cuello hasta los pies, haciéndole cosquillas hasta que le pidan que se detenga, aunque no siempre hace caso inmediatamente. El SCP-999 emite una fragancia, que difiere según con la persona que interactúe. Entre estas fragancias se encuentran aroma a chocolate, ropa recién lavada, tocino, rosas y Play-Doh. Por esta misma razón, el tenerlo cerca causa una euforia inmediata, la misma que se va intensificando mientras más tiempo lo tengan cerca, el mismo que durará un buen tiempo después de alejarse de la criatura. Si bien la criatura juega con cualquier persona, tiene un especial interés en aquellos que se encuentren infelices, deprimidos o dañados de alguna forma. Algunas anécdotas cuentan que personas que sufrían depresión paralizante, después de interactuar con el SCP-999, han dejado de padecerla, como si de alguna forma su energía o fragancia los curaran. Por esta misma razón se ha discutido la posibilidad de comercializar el fango del SCP-999 como un antidepresivo más exitoso. Esta criatura ama a todos los animales, en tal magnitud que es capaz de arriesgar su propia vida por salvarla de otra. Aunque aún se lo sigue estudiando, se cree que es capaz de entender el habla humana y la mayor parte de la tecnología moderna, incluyendo las armas. La alimentación de la criatura consiste en dulces y caramelos, siendo sus favoritos los M&M y las obleas Neku. Su método de consumirlas es similar al de una ameba. Como anécdota y recordatorio de lo que no se debe hacer con el SCP-999, existe un anuncio que dice lo siguiente: recordatorio para todo el personal. El SCP-999 no debe consumir bebidas con ningún tipo de cafeína. La semana pasada, alguien le dio una lata de refresco de cola junto con su desayuno habitual, por lo que el SCP-999 no solo rebotó literalmente contra las paredes durante media hora, sino que la cafeína hizo que después se marease, por lo que se negó a moverse o comer durante el resto del día. Afortunadamente, el SCP-999 se recuperó, pero el funcionario en cuestión ha sido amonestado. Como dato adicional y para terminar con el video de hoy, existe registros de un experimento con esta criatura, llamado el caso SCP-999-B.
El experimento se trataba de exponer al SCP-682 al SCP-999, con la esperanza de que este encuentro calmara la ira homicida de la criatura SCP-682. El SCP-999 es liberado en el área de contención del SCP-682. El SCP-999 se desliza entre saltos y gorjeos al SCP-682, mientras este se encuentra gruñendo y diciéndole asqueroso, lo pisa aplastándole completamente. Los observadores estaban a punto de abortar el experimento, cuando el SCP-682 comienza a hablar otra vez. Aunque no se entiende lo que dice, se puede observar una pequeña sonrisita. El SCP-999 aprovecha esto y se aferra a él y comienza a acariciarlo, hasta que el SCP-682 empieza a dibujársele una sonrisa más enorme en el rostro, y empieza a decir que se siente bien, que se siente muy feliz. Es tanta la euforia que está teniendo, que se lanza al piso y empieza a rodar de felicidad, obviamente por las cosquillas que le está haciendo el SCP-999. Luego de un momento el SCP-682 pide que detenga las cosquillas, porque ya llegó a su límite, lo que provoca que éste se canse y se duerma con una sonrisa en el rostro. Después de 15 minutos sin actividad en la habitación, 2 miembros del personal de clase D entran para recuperar al SCP-999. Mientras este es retirado, el SCP-682 despierta con una sonrisa de maníaco y libera una onda de energía desde su cuerpo, causándoles un ataque paralizante de risa. Aprovechando para escapar y masacrar todo a su paso, por otra parte el SCP-999 rescata a todas las personas que puede, hasta que estos se recuperen de la onda de risas. Mientras tanto otros agentes suprimen y recontienen al SCP-682. A pesar de la tragedia que provocó el SCP-682, el SCP-999 no ha mostrado ningún tipo de miedo hacia la criatura, y de hecho ha realizado gestos sugiriendo que quiere volver a jugar con el SCP-682. Sin embargo, el SCP-682 ha declarado, esa pequeña de moco feculento puede y morirse. Una de las declaraciones del doctor que dirigió el experimento fue: aunque la prueba fue infructuosa y terminó en tragedia, esto debe haber sido lo más divertido que jamás haya visto. Nunca pensé que llegaría el día en que consideraría al SCP-682 como lindo. Por favor, envíenme una copia de las grabaciones de seguridad tan pronto como sea posible. Esto fue todo en el video de hoy. Espero que hayan disfrutado con el SCP-999 y su anecdótico encuentro con el SCP-682. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Sin nada más que decir, hasta otro video.